la víspera del inicio de las negociaciones arancelarias entre Estados Unidos y China, el presidente Donald Trump indicó que una reducción del 80% de los aranceles a los productos chinos es posible si es que el gobierno de Xi Jinping accede a ciertas condiciones. Ucrania y sus aliados de la Unión Europea aprobaron la creación de un tribunal especial para juzgar a dirigentes rusos por la agresión contra Ucrania en una reunión en Leópolis, en el oeste de este país en guerra. En su primera misa como el sumo pontífice, el Papa León XIV deploró el declive de la fe en favor del dinero, el poder o el placer e hizo un llamado a la Iglesia Católica a ser un faro que ilumina las noches del mundo. Tensión entre Pakistán e India continúa en aumento luego de acusaciones mutuas de ataques indiscriminados contra infraestructura contraria. En la víspera del inicio del primer intento de diálogo entre Estados Unidos y China, desde que estalló la guerra comercial, el presidente Donald Trump indicó que podría reducir a 80% los aranceles a los productos chinos si es que el gobierno de Xi Jinping accede a ciertas condiciones. 80% de aranceles a China parece correcto, escribió Trump en su red Truth Social. Esto significaría un recorte importante de las tarifas aduaneras al gigante asiático establecidas actualmente en 145% y que en algunos bienes se acumulan hasta un exorbitante 245%. Trump agregó que depende de Scott, en referencia al secretario del Tesoro Scott Bessent, que representará a Washington en las negociaciones que se celebrarán en Suiza el fin de semana. La delegación china estará liderada por el viceprimer ministro He Lingfeng. En su publicación, Trump no especificó si cree que el 80% debería ser el arancel final aplicado a las importaciones chinas cuando acabe la guerra comercial o si se trataría de un paso intermedio. En otro posteo, minutos antes, el republicano escribió en letras mayúsculas que China debe abrir su mercado a Estados Unidos. Sería tan bueno para ellos. Mercados cerrados ya no funcionan. La concesión supondría una ruptura drástica con la realidad actual que ha hecho que los envíos de China a Estados Unidos se hayan desplomado un 60%, según Ryan Peterson, CEO de Flexport, un corredor de logística y transporte de mercancías. Incluso si los aranceles bajaran al 80%, no está claro que fuera suficiente para convencer a las empresas de Estados Unidos de importar productos chinos. Los economistas han dicho que el 50% es el umbral decisivo para el retorno a una cierta normalidad en los negocios entre los dos países. Trump y Bessent han afirmado que los elevados aranceles sobre China y los aranceles del 125% de China sobre la mayoría de los productos estadounidenses son insostenibles y deben reducirse. Sin embargo, los funcionarios de la administración Trump están tratando de reducir las expectativas sobre los posibles resultados de las conversaciones de este fin de semana en Ginebra, según altos funcionarios de la administración informados sobre los planes. Ucrania y sus aliados europeos aprobaron la creación de un tribunal especial para juzgar a dirigentes rusos por la agresión contra Ucrania en una reunión en Leópolis, en el oeste de este país en guerra. La reunión de varios ministros exteriores de la Unión Europea fue una muestra de apoyo a Ucrania en el mismo día en que Rusia conmemora el 80 aniversario del fin
fin de la Segunda Guerra Mundial, con un desfile militar en Moscú, con la asistencia de dignatarios extranjeros. Los esfuerzos europeos para crear el tribunal parecen haberse acelerado desde el regreso de la Casa Blanca del presidente Donald Trump, que ha tendido puentes a Rusia para poner fin a la guerra, lo que atiza los temores de que Moscú pueda eludir la justicia. No hay lugar para la impunidad. La agresión de Rusia no puede quedar impune y por lo tanto es extremadamente importante establecer este tribunal, afirmó desde Leópolis la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. Queremos la paz y hoy el único obstáculo para la paz está en Moscú, pavoneándose, y su nombre es Vladimir Putin. Ayer el presidente de la República de Francia habló varias veces con el presidente Trump, a quien le expresó su firme convicción. Ahora debemos usar la fuerza para que Vladimir Putin acepte un alto al fuego. Hemos tomado nota del llamamiento al presidente Trump a un alto al fuego condicional de 30 días, un alto al fuego que Ucrania aceptó el 9 de marzo, hace ya 2 meses, y que debemos presionar a Vladimir Putin para que acepte. Acabamos de destinar 1.000 millones de euros a la industria de defensa ucraniana para que Ucrania pueda defenderse mejor. Esta financiación apoyará directamente a las empresas de defensa ucranianas y garantizará ayuda militar adicional durante los próximos meses, que son cruciales. Como se recuerda, la Corte Penal Internacional de La Haya emitió en 2023 una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin por sospechas de deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia durante el conflicto, pero la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para juzgar a Rusia por la decisión de lanzar una invasión. Pakistán acusó el viernes a India de acercar a sus vecinos nucleares a un conflicto mayor y dijo que no desescalará, mientras que el número de muertos en 3 días de ataques con misiles, artillería y drones ya supera los 50. Al menos medio centenar de víctimas mortales en ambos países es el resultado de los enfrentamientos que comenzaron después de un ataque a tiros en el que fallecieron una veintena de turistas el 22 de abril en una zona de Cachemira bajo la administración india. Nueva Delhi imputa este hecho al grupo yihadista Lashkar-e-Taiba, una organización calificada por la ONU como terrorista y que está radicada en Pakistán. En un tercer día de intercambios de golpes de efecto, el ejército indio afirmó haber repelido durante la noche oleadas de ataques pakistaníes con aviones no tripulados y otras municiones, y haber dado una respuesta adecuada. India también acusó el jueves a las fuerzas pakistaníes de atacar 3 estaciones militares, 2 en Cachemira y 1 en el vecino estado de Punjab. Nuestra intención no ha sido intensificar la situación, solo estamos respondiendo a la escalada original, como dije, y nuestra respuesta ha sido específica, precisa, controlada y mesurada. No se han seleccionado objetivos militares, solo se ha atacado la infraestructura terrorista en Pakistán. El viernes se cerraron las escuelas en ambos lados de la frontera entre Pakistán y la India, en Cachemira y Punjab, lo que afectó a decenas de miles de millones de niños. India también ha cerrado 24 aeropuertos, pero según los medios locales, la suspensión de los vuelos civiles podría levantarse el sábado por la mañana. El conflicto ha causado importantes trastornos en la aviación internacional y las compañías aéreas han tenido que cancelar sus vuelos o utilizar rutas más largas que no sobrevuelen la frontera entre India y Pakistán. El Papa León XIV ofició el viernes la primera misa de su pontificado. Robert Francis Prevost, elegido la víspera al término de 2 días de un incierto cónclave, llamó a la Iglesia Católica a ser un faro que ilumina las noches del mundo. Hoy no son pocos los contextos en los que la fe cristiana se considera una cosa absurda para personas débiles y poco inteligentes. Contextos en los que se prefieren otras seguridades como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Come la tecnologia, il denaro, il successo, il potere, il piacere. Prevost
Nació en la ciudad estadounidense de Chicago en 1955, en el seno de una familia con orígenes en varios países, como España y Francia, y en 2015 obtuvo también la nacionalidad de Perú, donde ejerció de misionero y de obispo en Chiclayo. La verdad que habló muy bien del Papa Francisco, entonces entiendo que sigue la misma línea de él. Fue muy emocionante cuando también habló en español. Estamos aquí una semana visitando Roma y ha sido una gran oportunidad para ver al nuevo Papa, ver a un Papa estadounidense. Creo que va a tener un impacto significativo en la Iglesia. Somos muy afortunados de estar aquí en este momento. Estamos deseando ver lo que se viene para la Iglesia. Su designación ha despertado esperanza en el mundo con su llamado a la paz en la línea de su predecesor Francisco. La defensa de los migrantes fue una constante durante el pontificado de Francisco. Meses atrás, cuando aún era cardenal, Prevost criticó la política migratoria de los Estados Unidos de Donald Trump, pero según la prensa italiana, fue el cardenal Timothy Dolan, el hombre del presidente estadounidense en el Vaticano, quien negoció sus apoyos en el cónclave, como ya hicieron en 2013 con la elección de su predecesor. De acuerdo con los medios, los purpurados de Estados Unidos hicieron bloque. Prevost recibió también el apoyo de África y Asia, y al final de quien figuraba como gran favorito, el italiano Pietro Parolin. Expertos consideran que los cardenales votaron por la continuidad, aunque al mismo tiempo esperan que el nuevo papa adopte un enfoque más formal que su predecesor. Emoción en Estados Unidos y Perú por la elección del nuevo papa León XIV. El nombramiento de Robert Francis Prevost, de 69 años, como el nuevo pontífice de la Iglesia Católica generó asombro, alegría y sorpresa en el país que lo vio nacer. Muy orgulloso, pero debo decir, estoy totalmente sorprendido y no esperaba que un estadounidense fuera nombrado papa. Pensé nunca en mi vida, tal vez más tarde, pero no en mi vida. I'm a bit surprised. I was not expecting an American. Estoy un poco sorprendida, no esperaba que eligieran a un estadounidense y solo espero que continúe el legado de Francisco de ser más inclusivo y espero que no se deje influir por la ideología más conservadora que estamos teniendo en Estados Unidos ahora, bajo el presidente Trump. Originario de Chicago, Prevost pasó más de 20 años como misionero y obispo en Perú. En Trujillo, una ciudad costera del norte del país, ayudó a establecer un seminario agustiniano. Estuvo involucrado en trabajo pastoral, educativo y de liderazgo eclesiástico. Sirvió primero como obispo y luego como arzobispo. Al arzobispado, atendía a la parroquia de acá y era responsable de los estudios de los chicos los novicios y los profesos. Era responsable de los estudios y él atendía todo muy bien. Pues momento que él va a tener, ¿no? Estamos seguros que lo hará re bien, así como lo hizo aquí en nuestra parroquia. Cuando llegó él casi no teníamos nada, solamente era paredes y no teníamos nada más. Antes de asumir en 2015 como obispo de Chiclayo, una ciudad al norte del país, Prevost adoptó la nacionalidad peruana. Por eso en su primer discurso en el Vaticano, León XIV habló brevemente en español para recordar su experiencia allí. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo Iglesia fiel de Jesucristo. Prevost se fue de Perú en 2023 para asumir nuevas responsabilidades en el Vaticano y ahora, con el nombre de León XIV y una imagen de moderado, buscará continuar el legado de su antecesor Francisco en medio de un contexto de división en la Iglesia y de creciente tensión en el mundo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su homólogo estadounidense Donald Trump tuvieron una conversación telefónica el jueves.
Después, Trump pidió un alto al fuego incondicional de un mes entre Rusia y Ucrania y advirtió que impondrá sanciones si no se respeta. El mandatario afirmó en su red Truth Social que las conversaciones entre Moscú y Kiev continúan e insistió en que ambos países serán responsables de respetar la inviolabilidad de las negociaciones directas. Trump afirmó que quiere que un alto al fuego desemboque en una paz duradera para acabar con la contienda bélica desatada después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022. En tanto, el dirigente ucraniano confirmó en redes sociales que su país está dispuesta a negociar bajo cualquier formato. Україна готова до повного припинення вогню прямо сьогодні. Ucrania está lista para un alto el fuego total ahora mismo, desde este mismo instante 30 días de silencio, solo de verdad, para que no haya ataques con misiles, drones ni cientos de asaltos en el frente. Necesitamos que Rusia responda adecuadamente, que apoye el alto el fuego, tienen que demostrar su disposición a poner fin a la guerra. Відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню. Вони повинні довести свою готовність завершувати війну. Trump entabló negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin en febrero. Durante la campaña electoral en Estados Unidos, el republicano prometió poner fin a la guerra en 24 horas si regresaba a la Casa Blanca. Al ver que los combates continúan, el estadounidense ha dado muestras de impaciencia, primero con Zelensky y más recientemente con Putin. En las últimas semanas, Trump y otros altos cargos estadounidenses han advertido que Washington dejará de mediar en el conflicto si no ve avances pronto. Rusia celebró el viernes con un pomposo desfile militar el 80º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Durante la ceremonia, que contó con la presencia de mandatarios de países como China, Brasil, Venezuela o Cuba, el presidente de Vladimir Putin recordó a los soldados desplegados en Ucrania. La verdad y la justicia están de nuestro lado. Todo el país, la sociedad, el pueblo, apoya a los participantes en la operación militar especial. Estamos orgullosos de su valentía y determinación, de su fortaleza de espíritu, que siempre nos ha llevado a la victoria. La Segunda Guerra Mundial causó más de 20 millones de muertos en la Unión Soviética, y ese trauma sigue vivo en la sociedad rusa. En los últimos 3 años, Putin ha recurrido a menudo a la mística de la victoria sobre la Alemania nazi para defender su ofensiva militar contra Ucrania, a la que asegura querer desnazificar. Rusia ha sido y seguirá siendo una barrera indestructible contra el nazismo, la rusofobia y el antisemitismo. Luchará contra las atrocidades cometidas por los defensores de estas ideas agresivas y destructivas. Además de los mandatarios invitados, soldados de 13 países participaron en el desfile. Putin saludó a los militares norcoreanos presentes en la ceremonia, celebrando abiertamente la cooperación entre los dos países, en un momento en que efectivos de Pyongyang combaten junto a las tropas de Moscú. El presidente ruso ordenó un alto al fuego unilateral en Ucrania del 8 al 10 de mayo, que entró en vigor a medianoche del jueves, coincidiendo con la principal celebración patriótica del país. Sin embargo, Kiev no adhirió al cese al fuego y denunció el jueves que registró ataques rusos en toda la línea del frente y cientos de violaciones a esta tregua. La tensión sigue alta entre Estados Unidos y Dinamarca desde que el presidente estadounidense Donald Trump dijera en varias ocasiones que quiere tomar el control de Groenlandia, alegando razones de seguridad. El viernes, la primera ministra danesa Mette Frederiksen denunció durante una visita a Noruega un posible espionaje de Washington en el territorio autónomo danés. Sus declaraciones tuvieron lugar luego de que el Wall Street Journal afirmara que la Casa Blanca quiere reforzar su supervisión en Groenlandia. Como saben, nuestro ministro de Relaciones Exteriores ya ha mantenido conversaciones con Estados Unidos. Por supuesto, no se puede espiar a un aliado. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, estimó por su parte que el espionaje por parte de Estados Unidos de la capital Nuuk es completamente inaceptable y una falta de respeto. Según el Wall Street Journal, las agencias de inteligencia recibieron instrucciones de averiguar más sobre el movimiento independentista de Groenlandia y sus posiciones sobre la explotación estadounidense de los recursos de la isla. Se les pidió también que identifiquen a personas en Groenlandia y Dinamarca que apoyan los objetivos estadounidenses en este territorio autónomo danés. Según las encuestas, la gran mayoría de los 57.000 habitantes de Groenlandia desean su independencia y no quieren que sea anexado por Estados Unidos.
El nuevo embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, negó el jueves que el acuerdo suscrito por ambos países permita instalar bases militares estadounidenses en el país centroamericano. Hace un mes, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, firmó en Panamá un acuerdo que faculta a Estados Unidos a utilizar 3 bases aéreas y navales panameñas para entrenamiento, ejercicios y otras actividades por un periodo de 3 años prorrogables. Algunas organizaciones panameñas han convocado a protestas contra este pacto porque aseguran que viola la soberanía nacional y permite el regreso a Panamá de las bases militares estadounidenses. El embajador nombrado por el presidente republicano Donald Trump afirmó que este acuerdo cumple con las leyes y sostuvo que mucho de lo que se dice sobre él es falso. El acuerdo fue firmado en medio de las presiones de Trump, quien ha amenazado con recuperar el Canal de Panamá, incluso mediante la fuerza, bajo el argumento de que está bajo control de China. La presencia militar estadounidense es un asunto sensible en Panamá, pues evoca la época en que Estados Unidos tenía un enclave con bases militares antes de entregar el canal a los panameños, el último día de 1999. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también salió el jueves al paso de las críticas contra el pacto con Washington y descartó cancelarlo. Los tratados bilaterales de 1977 para la entrega del canal prohíben la instalación de bases militares extranjeras en Panamá. Sin embargo, unas disposiciones aprobadas después por el Congreso estadounidense facultan a Washington intervenir en caso de considerar que la ruta marítima está bajo amenaza. La Cámara de Representantes estadounidense aprobó el jueves en Washington un proyecto de ley para cambiar oficialmente el nombre Golfo de México por el de Golfo de América en Estados Unidos. El texto fue aprobado con 211 votos contra 206, incluido el del congresista republicano Don Bacon, a quien le parece infantil el cambio. La idea es que la ley impida o al menos complique que en el futuro otro presidente anule el decreto de Donald Trump con un plumazo, ya que una ley solo puede abolirse mediante un nuevo proceso legislativo. Ningún país estaría obligado a usar el nuevo nombre, y es poco probable que la ley sea aprobada en el Senado, donde necesita votos demócratas. El cambio de nombre costaría al gobierno federal menos de $500,000 en 5 años para actualizar documentos y mapas, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. Los colegios, bibliotecas y otras organizaciones públicas correrían con los gastos de actualizar sus propios materiales. La controversia por el nombre del Golfo de México comenzó el 20 de enero con la llegada a la Casa Blanca del presidente Trump, quien firmó un decreto que cambió el nombre por Golfo de América en el país. Google y Apple decidieron cambiar el nombre en sus mapas para los usuarios estadounidenses, mientras que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum respondió irónicamente a Trump, sugiriendo llamar a Estados Unidos América Mexicana, basándose en mapas del siglo XVII, cuando gran parte del actual territorio occidental estadounidense pertenecía a México. Bill Gates anunció el jueves que donará gran parte de la fortuna que le queda a su fundación filantrópica, que se ha puesto como meta gastar más de $200,000 millones hasta 2045, fecha en la que cerrará definitivamente. El cofundador de Microsoft, de 69 años, afirmó en una carta abierta sobre la Fundación Gates que su fortuna se reducirá en un 99% en los próximos 20 años. El multimillonario ha decidido que no morirá siendo rico y dice que quiere asegurarse de que el mundo avance en las próximas 2 décadas. Según la revista Forbes, el resto de su fortuna asciende a unos $113,000 millones. A principios de febrero, Gates declaró a la BBC que ya había donado más de $100,000 millones a organizaciones benéficas, entre ellos $60,000 millones a su propia fundación. Desde su creación en el año 2000, la fundación se convirtió en uno de los principales actores en la lucha contra la pobreza y las enfermedades en el mundo. En 25 años, ha destinado alrededor de $100,000 millones en ayuda, según afirma la France Press su director general, Mark Sussman. La fundación ayuda a financiar la Organización Mundial de la Salud, la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Poliomielitis y la Alianza para las Vacunas. Bill Gates fijó 3 prioridades para los últimos 20 años de existencia de su fundación. Se centrará en la lucha contra la mortalidad infantil, las enfermedades infecciosas, principalmente poliomielitis, dracunculosis, sarampión y malaria, así como proyectos educativos. El anuncio de Gates llega en un momento en que la administración del presidente estadounidense Donald Trump ha reducido drásticamente el alcance de la Agencia de Ayuda Internacional USAID, que tenía un presupuesto de $44,000 millones en 2024.
In a way, this is a surprising time to come together and state our optimism. En cierto modo, este es un momento sorprendente para reunirnos y manifestar nuestro optimismo sobre lo que se puede hacer, porque estamos en una crisis increíble. Los recortes de financiación, el dinero que se le ha quitado a Estados Unidos de forma muy abrupta, la presión sobre Europa, que en parte para aumentar sus presupuestos de defensa, está recortando sus presupuestos de ayuda, donde ha sido la más generosa a lo largo del tiempo. Es trágico y lo que va a significar es que por primera vez en mucho tiempo, la cifra de muertes infantiles va a volver a aumentar. That childhood death number is going to go back up. El cofundador de Microsoft ha culpado a Elon Musk de los recortes y argumenta que el hombre más rico del mundo será responsable de la muerte de muchos de los niños más pobres del mundo, pues afirma que la contracción de la ayuda estadounidense provocaría un aumento de la mortalidad infantil. ¿Cómo surgió la tensión entre India y Pakistán? ¿Por qué Cachemira sigue siendo el centro de una disputa que preocupa al mundo entero? Durante más de 7 décadas, ambos países han vivido guerras, enfrentamientos armados y constantes crisis diplomáticas. Un conflicto que nació con la partición del antiguo territorio británico y que hasta hoy sigue marcando la vida de millones de personas. En este video te explicamos el origen del conflicto, el papel clave de Cachemira y por qué esta rivalidad sigue siendo una amenaza latente. Hasta 1947, India y Pakistán eran parte de un mismo territorio bajo el dominio colonial británico. Con una población diversa de aproximadamente 400 millones de personas, India estaba dividida entre hindúes, musulmanes y otras minorías. Figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru luchaban por una India unificada, mientras que Mohammed Ali lideraba la Liga Musulmana y abogaba por un estado separado para los musulmanes debido a las crecientes tensiones sobre la posibilidad de que una India independiente estuviera dominada por la mayoría hindú. Bajo este contexto, los británicos, que se encontraban en medio de la Segunda Guerra Mundial y enfrentaban un aumento de la inestabilidad en la región, optaron por una solución rápida: dividir India en 2 naciones. En agosto de 1947 nació India, de mayoría hindú, y Pakistán, de mayoría musulmana. El proceso de partición fue apresurado y llevado a cabo por Cyril Radcliffe, un abogado británico sin experiencia en la región, quien trazó las fronteras en solo 5 semanas. La falta de consideración por la compleja realidad cultural y religiosa de India resultó en una división que dejó heridas profundas. La partición de 1947 provocó la mayor migración forzada registrada hasta entonces, con aproximadamente 15 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. Los primeros meses después de la independencia estuvieron marcados por un aumento extremo de la violencia en medio de una situación caótica y sin control. Además, la división física entre India y Pakistán, reforzada por una valla prácticamente infranqueable, separó a millones de familias para siempre. Hasta hoy, las fronteras entre ambos países siguen siendo un foco de tensión y disputa. Tras la independencia, la región de Cachemira fue dejada con la posibilidad de decidir su destino. El gobernante local, el Maharaja Hari Singh, eligió unirse a India, lo que provocó una guerra con Pakistán en 1947. Desde entonces, ambos países han reclamado la totalidad de la región. Actualmente,
India controla la mitad de Cachemira, Pakistán controla una parte del noroeste y China administra otra porción en el norte. Este reclamo de la totalidad de la región sigue siendo un punto de fricción que ha provocado 3 guerras entre India y Pakistán, 1947, 1965 y 1999, y sigue siendo una de las principales amenazas para la estabilidad de la región. El reciente ataque con misiles de India contra Pakistán es un claro recordatorio de la escalada de tensiones que continúa en la zona, especialmente en Cachemira. Además, la partición ha dejado heridas sociales profundas con la radicalización religiosa tanto en India, donde el nacionalismo hindú está en ascenso, como en Pakistán, donde el país se ha vuelto cada vez más islámico. Las minorías religiosas en ambos países se han vuelto más vulnerables y la idea de un Estado unificado parece haber sido una oportunidad perdida. A más de 7 décadas de la partición, la disputa por Cachemira sigue siendo una amenaza latente, con ambos países armados nuclearmente y una historia de enfrentamientos. Surge la pregunta: ¿India y Pakistán lograrán superar sus diferencias o el conflicto continuará sin solución? El reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó el jueves que Israel quiere ayudar a Quito con inteligencia en la guerra contra los cárteles que desangran al país sudamericano. El joven mandatario realizó una gira por Europa y Oriente Medio en la que busca aliados internacionales en su guerra contra el crimen organizado. Hemos hablado con el gobierno de Israel para cooperación en inteligencia, cooperación en seguridad en puertos y fronteras. Ellos son expertos en protección de fronteras, así mismo como en seguridad de puertos. Para nosotros eso es esencial, ya que por ahí en las zonas o en las rutas hacia los puertos es donde está la violencia. La nación andina de casi 18 millones de habitantes está envuelta en una sangrienta guerra territorial entre narcos y mafias internacionales rivales que se disputan el tránsito de cocaína. Durante una entrevista en París, última parada de su periplo, Noboa se refirió a la alianza con Eric Price, fundador de la cuestionada empresa estadounidense de seguridad Blackwater. En este momento no hay un contrato con Blackwater, no hay un contrato definido. Lo que hay es asesorías. Noboa también se mostró abierto a restablecer las relaciones diplomáticas con México, rotas desde 2024, pero con la condición de no liberar al expresidente correísta Jorge Glass, condenado por corrupción. Para nosotros eso de ahí es un imposible, pero todo lo demás estamos abiertos, podemos conversar y podemos trabajar juntos siempre y cuando pues, la condición no sea liberar gente sentenciada por la ley ecuatoriana. El quiebre entre México y Ecuador se produjo después de que Noboa ordenó una incursión policial en la embajada mexicana para capturar a Glass, quien se encontraba allí asilado. El gobierno de Claudia Sheinbaum en México aún se abstiene de reconocer el triunfo de Noboa, luego de las acusaciones de fraude de la otra candidata, la izquierdista Luisa González, descartadas por observadores de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. La Defensa Civil de la Franja de Gaza vive una situación límite. El organismo encargado de las tareas de rescate y emergencia en el territorio palestino advirtió el jueves que está al borde de la parálisis por el bloqueo de entrega de ayuda humanitaria impuesto por Israel. Sus autoridades aseguran que el 75% de los vehículos están parados debido a la destrucción y a la falta de diésel, y que también existe una grave escasez de generadores eléctricos y dispositivos de oxígeno. Cada coche necesita 50 litros al día para realizar sus tareas. Y si el trabajo de la defensa civil se intensifica, es posible que necesitemos más. Tenemos varios coches en todas las gobernaciones de la Franja de Gaza, pero necesitamos ayuda para conseguir combustible y poder atender las llamadas de los ciudadanos. Varios responsables de la ONU y de ONGs llevan semanas advirtiendo sobre la escasez de alimentos, medicinas y combustible en la Franja de Gaza, donde la ayuda humanitaria es vital para sus 2.400.000 habitantes.
En el hospital de campaña Kuwaití de Han Yunis, en el sur de la franja, los palestinos hacen cola para donar su sangre. No hay comida ni bebida, los cruces están cerrados y no hay acceso a alimentos nutritivos o ricos en proteínas, todo lo cual afecta a los pacientes y debilita aún más su salud. Aún así, la gente respondió al llamado cumpliendo con su deber humanitario al donar sangre a pesar del peaje que le supone después. Pero esta sangre es vital y saben que cada gota ayuda a salvar la vida de un herido. Las autoridades afirman que el bloqueo, que empezó hace más de 2 meses, tiene como objetivo obligar a Hamas a liberar a los rehenes que siguen retenidos en Gaza desde el ataque sin precedentes del movimiento islamista el 7 de octubre de 2023. Más de 30 expertos independientes con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron el miércoles a los estados que actúen rápidamente para poner fin a lo que consideraron un genocidio en curso en el territorio palestino. Los israelíes participarán en la seguridad militar necesaria, ya que es una zona de guerra, pero no participarán en la distribución de alimentos, ni siquiera en su transporte a Gaza. Hacemos un llamamiento a las Naciones Unidas, a todas las ONG, a todos los gobiernos, especialmente a aquellos que han estado diciendo ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué no se está haciendo algo? Pues bien, se está haciendo algo. Así que invitamos a quienes se han preocupado por ello a unirse a este proceso. Hay varios socios que ya han aceptado participar en el esfuerzo. Todavía no podemos nombrarlos porque se están ultimando algunos detalles de su participación. Obviamente que sí, hay una crisis humanitaria en Gaza. Por eso necesitamos un programa de ayuda humanitaria. That's why we need a humanitarian aid program going in.